En nombre mío y de todos mis compañeros les damos la bienvenida a nuestra casa. Las puertas de este campus están abiertas para todos ustedes. La idea, pues nosotros vamos a presentar un caso clínico que todos pudieron revisar en la página. Los dejo entonces en la compañía del doctor Ricardo González, quien va a presentarnos el caso clínico. ¿Me regalan la luz de acá, por favor? Apagarla para que se vea mejor. Gracias. Bueno, afortunadamente ya todos los presentes tuvieron la oportunidad de revisar el caso clínico que se encontraba en la página. Los que no, pues bueno, vamos a hacer un resumen muy sucinto de lo que tuvo este niño, que tuvimos la oportunidad de tener en el hospital más o menos en octubre del año anterior. Lo tuvimos en el hospital más o menos unos 20 días más o menos. Y bueno, pues el caso es un niño de 13 años, estaba en compañía de su mamá, un niño que viene pues nació en el Banco Magdalena, pero pues estaba radicado en Tenjo, Cundinamarca, 6 meses antes del motivo de la consulta. Cuando él consulta básicamente porque tenía unas masas en el cuello, masas en el lado izquierdo sobre todo, era una masa bastante grande, que tenía más o menos un año y medio de evolución, ¿sí? Todo había empezado hace año y medio. Y todo empezó fue con lesiones pustulosas, algunas lesiones muy pequeñas, salían, se iban, drenaban y pues sanaban, pero volvían y aparecían. Como todo, pues digamos, como todo se cura con antibiótico, entonces le daban antibiótico y efectivamente curaba, pero volvía y aparecía. Ya en el banco consultó en varias oportunidades, lo drenaban y pasaba. 10 meses antes había tenido una nueva aparición. Lo que pasa es que cada vez era más grande la masa. Y en esos 10 meses anteriores tomaron una muestra, no es claro si la muestra había sido inicialmente solamente para cultivo, lo cierto sí es que allá en el banco parece que tomaron una muestra para realizarle una biopsia. Un mes antes del motivo de consulta o del momento en el que consultó en el hospital, apareció una gran masa submandibular del lado izquierdo, por lo que consultó en la clínica de Chía, lo que más cercano le quedaba aparentemente al lugar donde vivía. Le hicieron un drenaje quirúrgico, le tomaron también una biopsia y también le dieron antibiótico. Y una semana antes del momento en el que consultó, tuvo un aumento progresivo de esa misma lesión en el lado izquierdo y además supurándole por 2 puntos. Entonces por esa razón ya dijeron, pues como que más bien mandémoslo para otro lado a ver si allá encuentran algo más. No tenía fiebre, no tenía tos, no tenía ningún síntoma respiratorio, no tenía nada más, era la masa en el cuello. No tenía contacto con tosedores crónicos ni tampoco contacto cierto con una persona que tuviera un diagnóstico claro, por lo menos sospechado de tuberculosis. Y esas 2 biopsias que le realizaron mostraban unos granulomas no caseificantes con las coloraciones de Zinc-Nielsen negativas pues, para bacilos ácido alcohol resistentes. Debo hacer la claridad que esas 2 biopsias fueron tomadas, una en el Banco Magdalena y la otra fue tomada en Chía, de lo cual la madre no tenía forma ni tenía pues ninguna manera de conseguir la lámina para poder volver a hacer lectura. Como antecedentes relevantes, la parte de la gestación era el segundo hijo, sin laboratorios pues que conociera la parte prenatal, y una parte importante era que vivía con la mamá y vivía con un hermano de 16 años de edad en arriendo, hacía 6 meses en Tenjo, Cundinamarca, en una habitación en donde dormían los 3 en una sola cama, sin consanguinidad y pues por causa de todo el problema de salud que hemos mencionado, el niño había tenido que abandonar su colegio. Al examen físico estaba bien, sin ningún inconveniente, digamos, en cuanto a su estado general de compromiso mayor, pero sí era evidente la masa submandibular que presentaba en la parte izquierda, aproximadamente unos 5 centímetros de diámetro, con secreción purulenta en 2 puntos bastante notorios, y pues tenía muchas masadenopatías en el cuello, todas de menos de 1 centímetro, pues de lo que se alcanzaba a palpar, ¿no? Estas imágenes que estoy mostrando acá no son exactamente las del paciente, son un par de imágenes tomadas de esa referencia que, bueno, desafortunadamente no se le ve bien ahí porque es bastante larga, pero son dentro de lo que pude revisar porque no le pudimos tomar, no caímos en cuenta de tomar la fotografía directamente al paciente.
son exactamente lo que tenía el paciente, obviamente no del lado derecho sino del lado izquierdo, y se veía así como ustedes lo están observando aquí en la parte a su izquierda, pero en el lado izquierdo del paciente, y se veía exactamente de la manera en la que se ve en la imagen del lado opuesto, con estos dos puntos de drenaje. Importantes los laboratorios, un hemograma que simplemente mostraba una discreta trombocitosis, una LDH 370, una función renal que estaba normal, un grado de secreción que inicialmente era negativo y pues la coloración de Nielsen también negativa, una radiografía de tórax que como importante hallazgo mostraba unas múltiples imágenes que eran sugestivas de adenopatías en el hilio pulmonar, pero no, digamos, no se comprometían más allá, sino simplemente esa era el hallazgo de la radiografía sin absolutamente ningún otro hallazgo. Y una ecografía del cuello donde mostraba simplemente unas bastantes imágenes, sobre todo la redondeada heterogénea bastante grande de 4 por 7 por 1 centímetro en la zona infraparotidia izquierda con áreas quísticas internas, que sugería simplemente era una adenomegalia y pues que no sabían realmente determinar si era un proceso infeccioso o netamente inflamatorio y pues las múltiples adenomegalias en la cadena yugular. Como hallazgos importantes adicionales, la parte de los estudios de inmunidad, digamos que solamente era una IG que estaba bastante elevada, pero sin ninguna otra alteración como que permitiera orientar de una mejor manera el diagnóstico. Unos estudios de fagocitosis normal, un diferencial de los linfocitos también normales. El cultivo de la secreción que se tomó inicialmente de ese paciente mostró un estafilococo aureus multisensible, y pues ya los estudios posteriores que se realizaron con cultivos para micobacterias y pues con las coloraciones en esputo, todos fueron negativos. Se le tomó un ataque de tórax con contraste. Bueno, aquí debo hacer claridad, el paciente fue evaluado por varias especialidades, dentro de ellas cirugía pediátrica, fue evaluado también por el grupo de oncohematología. Y dentro de todo, digamos, ese abordaje que se realizó inicialmente y dentro de los muchos diagnósticos que se pudieron considerar, pues fue que se empezaron a pedir todos estos laboratorios. La TAC de tórax con contraste mostraba de nuevo unas adenomegalias en el cuello y en el mediastino, algunos con un centro hipodenso que sugerían necrosis central. Esa era la conclusión del ataque de tórax. Y una resonancia de cuello en donde, vamos a ver aquí más adelante, unas masas, bueno, también en la página se encontraban todas las imágenes. Aquí solamente voy a mostrar 4 de esas imágenes, en donde se puede apreciar del lado izquierdo una imagen bastante grande que no pareciera comprometer tanto planos profundos, pero que sí tiene una imagen de intensidad variable, de intensidad, digamos, heterogénea en su interior, y cuya conclusión era básicamente que se trataba de un proceso infeccioso o inflamatorio. Aquí de nuevo otras imágenes, de pronto ahí no se alcanza a apreciar, pero también tenía algo de compromiso hacia la parte mediastinal, pero el principal compromiso era la parte cervical. Entonces aquí vienen unos nuevos datos que no se aportaron en la parte del caso clínico que se pudo poner a disposición de todos ustedes, básicamente por hacer el ejercicio académico de establecer, digamos, la investigación del caso. Y que en últimas fue lo mismo con lo que nos encontramos en un principio al poder evaluar al paciente cuando llegó al hospital. Entonces uno de ellos fue la prueba de la tuberculina. Esta prueba se pudo tomar más o menos a los 3 días de haber ingresado al paciente, por lo tanto la lectura la obtuvimos más o menos hacia los 6-7 días de haber tenido el paciente hospitalizado. Resultó positivo, bastante, pues digamos, la lectura que se realizó inclusive antes de que se cumpliera el tiempo para su lectura de más de 20 milímetros de lectura a los 8 días de la hospitalización. Un grado de secreción, bueno, el paciente dentro de ese diagnóstico inicialmente fue llevado a salas de cirugía para realizarle un drenaje de esa adenopatía abscedada. Esas muestras se llevaron a cultivos prolongados, a cultivos también para anaerobios y a cultivos, digamos, de gérmenes atípicos. Y dentro de todo ese proceso que se realizó se encontró que tenía unos micrococos grampositivos sugestivos de ser anaerobios. Y finalmente una histoquímica para hongos y para bacilos acidoalcohol resistentes negativa. Esos son unos nuevos datos que voy a aportar en este momento, pues digamos que no se conocían, pero pues probablemente ya pueden empezar de pronto a orientar de alguna manera más el caso clínico. Hasta aquí tenemos lo que fue de este paciente. Ahorita al finalizar la charla de nuestros otros compañeros vamos a narrar lo que terminó pasando con este paciente y pues vamos a ver el desenlace del caso clínico. Entonces invito a la siguiente universidad, entiendo que es la Universidad Militar, para que nos pueda